Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Wendy Fernanda Pérez Flores y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Derecho Internacional en la materia de proceso de aplicación de las normas de Derecho Internacional. A continuación explicaré los criterios para jerarquizar la norma. El criterio jerárquico, también conocido como lex superior derogat inferior, es aquel que entre dos normas incompatibles prevalecerá la norma jerárquicamente superior. Por ejemplo, la ley federal prevalecerá ante una ley municipal, o bien el Código Civil Federal prevalece sobre el Código Civil del Estado de México. El criterio cronológico, lex posterior derogat priori, es aquel que entre dos normas incompatibles siempre prevalecerá la norma posterior, como por ejemplo, dos personas que firmaron varios contratos sobre la misma cosa, deberá prevalecer el último de los contratos en caso de conflicto, o en un contrato de arrendamiento de una casa se realizan contratos cada año y también en caso de conflicto prevalecerá el último. Criterio de especialidad, lex specialis derogat generali, existe cuando dos normas incompatibles, una general y otra especial, prevalecerá la segunda. Por ejemplo, ante un conflicto sobre monopolios se encontrará la ley antimonopolio, que prevalecerá ante la ley de competencia económica. En un conflicto de mercancías similares, el reglamento de la ley aduanera prevalecerá ante la ley aduanera. Otro de los criterios es el criterio de competencia. Ante dos normas incompatibles se debe elegir la norma más competente, como por ejemplo, en un conflicto de arrendamiento prevalecerá un juzgado en materia mercantil que un juzgado en materia civil, ya que éste no conoce de la materia. O dos, en un conflicto sobre monopolios prevalecerá la ley antimonopolio de la Ley Federal del Trabajo, igual, por desconocimiento de la materia. El criterio de prevalencia existe cuando dos normas en conflicto se rigen por una regla que impusieron ambas partes, como por ejemplo en un contrato de compra-venta. Se estableció en una cláusula que en caso de controversia se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje México, o en un contrato de arrendamiento se establece que en caso de conflicto prevalecerá un juzgado federal ante un juzgado de fuero común. Criterio de procedimiento. Este es cuando dos normas incompatibles prevalecerá la que tenga el procedimiento más acorde a los estándares legislativos. Por ejemplo, en el artículo 3 transitorio prevalece ante el artículo 1 de la Ley Federal del Trabajo, o bien el artículo 1175 del Código de Comercio prevalece ante el artículo 86 de instituciones de crédito, de la Ley de Instituciones de Crédito. En el siguiente tema, tipos de solución de conflictos, encontramos la autotutela o autodefensa. Es el derecho que tiene una persona para resolver personalmente el conflicto imponiendo una solución. El conflicto se resuelve en función de quién es más fuerte y quién es el más hábil. Por ejemplo, la guerra. La guerra es un conflicto armado general en el que intervienen dos o más países. Se aplica una pelea o un enfrentamiento armado entre países o grupos de personas. O bien una revolución, es un cambio social fundamental en el poder o la estructura organizativa que se produce en un tiempo relativamente corto o largo según la estructura. Composición. Es cuando dos o más partes se encuentran en conflicto, una de las partes renuncia y se llega a un pacto. Es considerado un medio de solución parcial, como por ejemplo la confesión, que es el reconocimiento de los hechos propios del que se declara, o sea, tanto el actor como el del demandado o de aquel que resiste la pretensión. O la transacción es un negocio jurídico a través del cual las partes, mediante el pacto, mediante el acuerdo de voluntades, encuentran la solución de la controversia o del litigio. La heterocomposición. Esta surge cuando existe un conflicto social y se requiere de un tercero para la solución de este, por ejemplo, el arbitraje, que es un proceso en el que una disputa se presenta a un árbitro o a un tribunal de múltiples árbitros según lo acordado por las partes para que éste tome una decisión sobre la disputa. Asimismo, la conciliación es también un mecanismo de solución de controversias que tiene lugar antes y fuera del fuero judicial, militar, arbitral y administrativo.
a través del cual, en presencia y dirección de un tercero, las partes buscan llegar a un acuerdo. Litigio proviene del latín conflictus, lo que significa una lucha o pelea. El litigio surge en el conflicto de intereses entre dos o más partes llevado ante una autoridad jurisdiccional. En el litigio existen dos partes y un bien jurídicamente determinado respecto al cual se da el conflicto de intereses. Pretensión es la declaración de voluntad, el acto mediante el cual se lleva ante una autoridad judicial contenida en una demanda, la que habilita a dicha autoridad para emitirla. Las demandas o cualquier tipo de acción que decidamos realizar ante las autoridades judiciales tiene un fin y por eso es importante concretar lo que se quiere en el proceso judicial a través de las pretensiones. Un proceso es un instrumento legal para la solución de controversias que se desarrolla a través de una serie de actos formales, con el objetivo de aplicar la ley al caso específico mediante una solución que resuelva el conflicto entre las partes, que si el condenado no cumple voluntariamente, puede y debe ser ejecutado por el Estado. El derecho procesal es una rama del derecho público que comprende una serie de actos mediante los cuales se establece, desarrolla y determina una relación jurídica entre el juez, las partes y las demás personas involucradas. El objeto de esta relación jurídica es resolver la controversia planteada por las partes mediante decisión del juez con base en los hechos establecidos y aprobados a la ley aplicable. De mi parte es todo, agradezco su atención.